Buenas tardes, mi nombre es Diego Soto, soy mentor del programa Código Escuela 4.0 y daros la bienvenida a este segundo webinar de la convocatoria extraordinaria para explicar un poco lo que sería la segunda actividad del REA Exploradores en la Ciudad. Es un REA para tercero de primaria, para el tercer ciclo de primaria, y es donde se va a trabajar fundamentalmente el tema de las áreas de lengua castellana y lengua inglesa. Está para trabajar esas áreas. Donde vamos a implementar, pues bueno, pues lo que sería el trabajo del pensamiento computacional y la robótica, cómo trabajarlo un poco en estas áreas. Bien, lo primero es deciros que esta webinar se va a grabar. Es grabada para que la podáis visionar en cualquier otro momento del día. Y lo que sí están los micrófonos abiertos por si alguien quiere hacer alguna consulta directamente, aunque las cámaras estén cerradas, más que nada por el tema de la privacidad. Bien, cualquier consulta, cualquier duda la podéis lanzar a través del chat y se podrá atender. Bueno, pues lo único también deciros que lo primero, vamos, sobre todo fundamentalmente lo importante y las gracias por estar aquí a estas horas y motivaros, bueno, pues para que continuéis y veáis que este tipo de actividades son bastante motivadoras y es una forma de trabajar con vuestro alumnado ya en estas alturas de curso de una manera diferente y creemos que les puede enganchar bastante y ver cómo podemos hacer actividades diferentes. Esta actividad, el REA, bueno, pues sabéis que accedemos a través de la página web de Código Escuela y el acceso, pues todo el mundo ya tendréis, aquí tenemos el botón de acceder y también tenemos aquí otro tema que es el canal del Telegram, que os aconsejamos que os inscribáis si queréis tener algún tipo de consulta o dudas que os puedan surgir a través de este canal, pues siempre podemos encontrar alguna solución. Lo que sí os pedimos es que os fijéis en este REA, aquí en la zona del cronograma, cómo va funcionando la parte de lo que sería convocatoria extraordinaria, que es la que realmente nos afecta. Esta convocatoria extraordinaria, aquí es donde está el cronograma y vamos a ir viendo cada una de las actividades donde están reflejadas las fechas y los plazos que tenemos para realizar estas actividades. Ya hemos realizado supuestamente la actividad número 1, donde hoy terminaba el plazo para evidenciarla, la realización de la misma, y comenzamos con la segunda actividad que empieza hoy, día 12 de mayo, que aquí es donde se subirá este vídeo y la grabación del mismo que podréis visualizar posteriormente. Bueno, pues lo que también podremos ver es que en la propia página es importante, en la página de Código Escuela, el tema del cronograma, vamos, que este es el cronograma y aquí es donde estamos, ¿vale? También se podría ver en la sesión, en la propia página de lo que sería el acompañamiento extraordinario, ¿vale? Si lo pinchamos aquí en recursos, acompañamiento, ¿vale? Tendríamos aquí este acceso, ¿vale? De la convocatoria extraordinaria y podríamos acceder a el calendario donde podemos ver cómo está estructurado todo este seguimiento que vamos a hacer. En concreto tenemos aquí la del día 12 y lo que vamos a desarrollar o vamos a explicar es la realización de la actividad 2 de nuestro REA. Bien. Pasado lo que sería ya al REA en sí, perdona, accedemos al mismo y aquí es donde vamos a ver el mismo. Aquí esta sería la organización de nuestro REA, donde podemos ver el acceso a toda la información de las diferentes actividades, en este caso en concreto la actividad número 2, accederíamos a la misma y vemos los diferentes apartados. Todas las actividades, si os dais cuenta, están estructuradas con la misma forma. Una introducción de la misma o motivación, la actividad del antes de, que es la parte que está relacionada
con el profesorado y es muy importante que tengamos en cuenta porque es la de preparación de la misma. Esta es la que tenemos que organizarnos muy bien y tenerlo muy estructurado, porque aquí es donde se explica si tenemos que tener algo en cuenta previamente con el alumnado o incluso si estamos trabajando en codocencia con otros profesorados, si queremos repartir las propias actividades, este sería uno de los puntos muy importantes a tener en cuenta donde podríamos realizar esa estructura. El comenzamos, que realmente sería la parte que vamos a trabajar directamente con el alumnado, esa sería la sesión, por decir, directa en clase, que trabajaríamos con los mismos, y luego la parte del después de, que serían actividades ya más de ampliación y donde ampliación más para el profesorado relacionado con cosas que vamos a trabajar en esta segunda actividad. ¿Vale? Bien, esta segunda actividad, sabéis que tendríamos aquí la parte esta motivacional del Let's Go, ¿vale? Que es la que nos serviría un poco para motivar al alumnado de lo que se va a trabajar, que consiste fundamentalmente en la realización de como si fuera un panel interactivo. ¿Vale? Bien, pues vamos aquí, vamos a entrar un poco en lo que sería la explicación del antes de, que es lo que nos interesa. El trabajo de esta segunda actividad, el objetivo fundamental, como sabemos, es trabajar este pensamiento computacional y la introducción de la robótica. Y ya sí vamos a trabajar con elementos un poco ya más técnicos. Queremos decir que vamos a trabajar con una serie de objetos, vamos, de recursos, ¿vale? En este caso va a ser con la placa Makey Makey, que la tenéis ahí. Esta sería la placa. Que en un supuesto caso de que no la tengáis, no tengáis disponibilidad de la misma, poneros en contacto con el mentor vuestro de referencia, que ya veríamos las fórmulas para que os lleguen y podáis realizar la actividad con el alumnado sin ningún problema. Entonces, eso es muy importante. Vamos a hacer para que llegue a vuestro centro y podáis realizarla sin problema. Bien, pues la actividad 2 consiste en trabajar con esta placa Makey Makey y un programa que se llama Scratch, ¿vale? Que este programa de Scratch, os lo presento por aquí también, es una programación, es un programa que se trabaja por bloques. Este programa lo que vamos a hacer es interactuar. Es una programación que ya va a estar hecha. No os asustéis cuando veáis aquí tantas cosas, porque esto realmente ya lo tendríais simplemente descargado y vais a ver que es bastante sencillo. Entonces, la actividad va a consistir en cómo trabajar con los dos elementos, tanto la placa Makey Makey con este programa, para realizar ese tapete este panel interactivo, que es lo que se busca. La actividad 2, si os dais cuenta, me pide aquí en el antes de que tengáis una serie de recursos. Este tapete de 4x3, que es con el que hemos trabajado previamente en la actividad 1, supuestamente, y si no, no hace falta trabajar con ese tapete porque también podríamos hacerlo a través de un folio, A3 o A4, lo que sí tenéis en cuenta estas imágenes, ¿vale? De la biblioteca, el hospital, la ciudad deportiva y la residencia de mayores, porque la programación que nosotros vamos a facilitar aquí está basada fundamentalmente en esos 4 espacios. Entonces son las que tenéis que tener localizadas. Ahora bien, si vosotros os lanzáis porque ya conocéis cómo funciona el programa Scratch o cualquier otra historia, podríais hacer modificaciones en esa programación seleccionando otro tipo de imágenes. ¿Vale? ¿Cómo vamos a confeccionar o cómo se elaboraría todo este tapete? Aquí en esta parte del antes de me va dando pasos, me dice que tendría que practicar. Aquí este del practica es un poco para que conozcamos realmente el funcionamiento de la placa Makey Makey si no lo conocemos, para nada. Y lo que sí sería aconsejable, pues que le enseñemos un poco al alumnado cómo es esta placa y qué estructura tiene. Si os dais cuenta, es una placa que realmente la conecta directamente al ordenador, al USB, y vais a ver que lo que hace es, por decir, sustituir
¿vale? El teclado o las funciones del teclado y lo que con unas conexiones de cable, y donde toquemos, pues ahí haríamos esas funciones de tocar arriba, abajo, izquierda, derecha, el clic. Es como si hiciéramos los botones fuera, los sacáramos fuera del ordenador, ¿vale? Bueno, pues a ver, eh, tendríamos, vamos a la parte del comenzamos, que realmente es donde vais a ver el tutorial donde se explica detenidamente cada paso que se va a dar. Vais a ver, tenéis aquí un vídeo introductorio. Esta sería la parte que le explicaríamos al alumnado. Esta es la que vamos a trabajar directamente en clase con ellos, ¿vale? Se le plantea todo lo que se trabaja, que vamos a trabajar con Scratch, con la placa Makey Makey, y viene un pequeño vídeo tutorial donde veríamos el resultado final de lo mismo, en qué consiste, ¿vale? Sí, deciros también, ¿verdad? Que se me ha olvidado comentar que el trabajo de los REA, si os dais cuenta, tenemos aquí una serie de iconos arriba que nos facilitan lo que sería el desarrollo del DUA, ¿vale? Entonces, si tenemos alumnado, por ejemplo, con problemas auditivos o con problemas de visión, pues aquí podríamos trabajar, o sea, podríamos lo que sería ampliar el tamaño de letra, el tipo de letra, o incluso en el audio para que ellos puedan escuchar si no pueden hacer un seguimiento de lo que es una lectura del propio REA, ¿vale? Entonces, ahí podríamos trabajarlo. Bien, esta parte del comenzamos está estructurada en una serie de acciones. Tenemos aquí una serie de pestañas, acción 1, 2, 3, 4, 5 hasta la acción final, donde paso a paso nos van a ir explicando los recursos que vamos a ir necesitando. Desde lo que sí es físicamente, pues necesitamos la placa, un ordenador. Si pedimos ordenador, aunque pone aquí preferentemente, casi que os diría que mejor que la tablet, ¿vale? Porque para poder hacer las conexiones de lo que es la placa Makey Makey y que veamos la funcionalidad real, se hace mejor con un ordenador que con una tablet. Además, el propio trabajo luego de Scratch siempre es aconsejable que se trabaja muchísimo mejor desde el ordenador. Vais a necesitar este material de papel de aluminio o algún elemento conductor, ya sean chinchetas, clips o encuadernadores, ¿vale? Cinta adhesiva, tijeras, punzones. Todo este material es el que vais a necesitar tener preparado previamente. De ahí que el antes de, que también viene explicado, que lo repaséis, que lo veáis, que no os lancéis a hacer la actividad en el último momento porque os vais a encontrar que hay una serie de recursos que son necesarios tenerlos preparados previamente, ¿vale? Incluso veis que te está pidiendo un envase pequeñito de ya sea Actimel o zumo, yogur, donde va a ir tapado con papel de aluminio. Entonces, estos son elementos que si no los disponemos, pues la actividad en sí se va a quedar un poco coja, ¿vale? Bien, si vamos siguiendo por los diferentes pasos, vais a ver que necesitáis la programación de Scratch, que ya está aquí. Aquí, si pinchamos en este enlace, directamente se nos va a abrir el programa, un programa que sí es importante, te viene aquí, ojo, estar registrado, ¿vale? Entonces, tenéis que hacer un registro previo con el alumnado en Scratch. Y tú como docente, pues también deberás estar registrado. Lo que hacemos es registrarnos con las cuentas de Educaré, muy importante. Y sí es cierto que en ese registro de Scratch mm, hay un momento que te pide, cuando se vayan a registrar al alumnado, hay un momento que te pide que te registre como un correo de control parental. Ese correo realmente lo que ponemos es directamente el de Educaré, que no hay ningún problema y ellos pueden estar registrados. ¿Por qué es importante que te registres? Para poder acceder a una serie de funciones. Entonces es importante que estén dados de alta y que estén dentro de su perfil. Hay una serie de funciones dentro del programa de Scratch que si no estás registrado no vas a poder acceder. En este caso, cuando pinchamos en el propio enlace, pinchamos y miréis, ¿ves? Se me abre esto y me sale el botón de reinventar.
Si os dais cuenta, yo estoy aquí con mi perfil abierto, con lo cual sí me sale el botón de reinventar. Si no estuviéramos en el perfil, ese botón no podríamos acceder al mismo, con lo cual no me dejaría lo que sería trabajar. ¿Qué hace esta función? Lo que hace es la propia programación se traslada a mi perfil y yo ya podría modificar o cambiar o hacer lo que yo quisiera. La otra opción es que simplemente pincharíamos aquí en ver dentro y al ver dentro, pues vamos a ver que tenemos aquí toda la programación ya hecha. Está de tal manera que aquí no habría que tocar como quien dice nada y solo seguir los pasos que nos va dando lo que vamos haciendo en el propio REA. Aquí es donde vamos a ir diciendo lo que tenemos que ir elaborando, ese conducto, ese tapete. Mira, a modo de ejemplo, yo os puedo enseñar, a ver, algo aquí así, ¿vale? Que también podría servir sin necesidad de lo que sería el tapete, ¿vale? Como tal. Yo podría utilizar, si os dais cuenta, mis cuatro, lo que serían las cuatro imágenes que podría poner con las cuatro chinchetas. En este caso he utilizado cuatro encuadernadores que por detrás, ¿veis? Están conectados los cables cocodrilo, que son los que a su vez van conectados a la placa Makey Makey. Esta sería la placa, ¿vale? A ver si se puede ver. Aquí, esta es la placa Makey y lo que iríamos conectados a las opciones estas de lo que sería la cruz, de arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, se conecta cada uno de los cables a uno de ellos y luego otro cable cocodrilo, que es lo que se llaman los cables cocodrilo, son estos cables en forma de pinza, que tienen como una pinza de boca de cocodrilo y por eso se llaman así, que es el que iría conectado a la zona de toma de tierra. La zona de toma de tierra de la placa Makey Makey es esta parte de aquí abajo. Vais a ver que tiene muchas conexiones y da igual a cualquiera de ellas. Es que esto... A ver, ahí. Vais a ver que en cualquiera de ellas, de estas conexiones de aquí abajo, se podría poner ese cable de cocodrilo. Ese es el que vamos a tener en cuenta porque es el que vamos a necesitar en lo que sería, hay una parte que me habla de un comprobante. El comprobante ese de lo que sería el papel del zumo, que es en la acción 4, ¿ve? Me dice que vamos a realizar un comprobador. Ese comprobador, que es el bote de Actimel o el bote de zumo que va envuelto en papel de aluminio, ¿vale? Bueno, pues es muy importante que tengamos en cuenta que mientras voy a utilizar ese comprobante, que voy a ir tocando con él en cada una de las chinchetas, ¿vale? En cada una de estas chinchetas voy tocando con ese Actimel y en la otra mano lo que tengo que tener es el cable de tierra, tocándolo en la otra mano. Pero es muy importante que esté tocando la parte metálica, ¿eh? Si no, lo que no haríamos es ese circuito cerrado. Esta placa de Meki Meki lo que hace es trabajar con circuitos cerrados de electricidad. Vais a ver que es bastante motivador, que a los chavales les suele gustar mucho esto de cómo interactuar realmente algo que he realizado de una manera manual, ¿vale? Y que me salga la voz en el ordenador. Esas voces o lo que sería esa programación que vamos a ver, perdona, le voy a dar aquí para que vosotros veáis en la programación de Scratch, ¿vale? Si os dais cuenta, lo único que tendríamos que hacer es pulsar a la bandera verde. Una vez que tengamos descargado el programa, una vez que tengamos preparado el panel es muy importante que lo que sería todo descargado, aquí simplemente le damos a la bandera verde y utilizamos con nuestro comprobante lo que va a ir haciendo. ¿Veis? Dice aquí, si yo le doy a la flecha izquierda, en este caso sería a la imagen que tenga colocado al lado izquierdo, si lo toco, me va a salir un audio que me va a ir hablando con esta frase y otro audio, ¿vale? Entonces, este estaría relacionado con una de las imágenes. Si no coincide con el mismo, lo que va a hacer es que no se active la voz. Entonces, no funcionaría como tal. Pero vais a ver que simplemente lo que toque arriba, abajo, izquierda
o derecha está relacionado su audio con su imagen. Entonces sí es importante que ellos lean a qué corresponde cada una de las diferentes imágenes con diferentes frases. ¿Vale? Esta programación en la que hablábamos, que vuelvo otra vez al REA, esta programación es la que hablamos que si controlamos un poco lo que sería el trabajo de Scratch, podríamos hacer modificaciones. De hecho, aquí viene en la ampliación programado con Scratch un pequeño vídeo tutorial donde nos explica paso a paso qué podríamos modificar, ¿vale? Esas modificaciones pues se pueden hacer desde lo que sería un audio o un texto o lo que sea. ¿Dónde se puede hacer? Aparte del vídeo tutorial, pues mira, yo os comento también que aquí tenéis el acceso a los sonidos y aquí es donde añadiría grabaciones de voz o dentro de lo que sería el propio texto yo puedo ir cambiando. Lo que pasa que si hago grabaciones de voz, es cierto que donde pone aquí iniciar sonido tendría que seleccionar mis nuevos sonidos que los tendría ahí guardados, ¿vale? Pincho aquí en sonido, veis, aquí están los sonidos que ya están predeterminados o vamos, que más que nada que hemos puesto nosotros y aquí, en esta parte, es donde con el micro podremos grabar nuevos audios que los renombraremos para poder identificarlos. Una vez que vuelvo aquí al código, pues bueno, pues puedo ir cambiando lo que sería el texto o puedo hacer otros cambios. Sí, también tener en cuenta que en función al texto que yo escriba, le tengo que añadir un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que sale es como un bocadillo en la imagen del personaje y si ese tiempo es muy corto, lo que hace es que no me da tiempo a leer realmente lo que está escrito. Vale. Aparte de este de la ampliación, también tenemos lo que sería el propio video tutorial de lo que sería la propia actividad en modo básico, o que podríamos decirlo, o el modo sencillo, que es la que pretendemos que realmente podáis desarrollar en el aula con el alumnado. Este video tutorial, lo mismo. Aquí, si pinchamos en los tres puntitos, podríamos lo que sería, ampliamos la imagen a pantalla completa. Y podríamos ver todo el vídeo tutorial sin ningún problema. ¿De acuerdo? Nos van a ir dando todos los pasos uno a uno. Yo creo que es una actividad que, a ver, a priori puede resultar como un poco compleja, pero creo que no es para tanto, ¿vale? Si vamos leyendo despacito cada una de las diferentes, entender perfectamente cómo funciona y cómo se desarrolla toda la propia actividad, ¿vale? Tener en cuenta fundamentalmente es, por un lado, lo de la placa Makey Makey, ¿vale? Que podemos trabajar con ella sin con lo de las conexiones de los cables y por otro lado el programa de Scratch. Son los dos elementos fundamentales que trabajamos. Bien, una vez realizada toda la que sería la propia actividad, tendríamos lo aquí el apartado de lo que sería el diario de aprendizaje. En este diario de aprendizaje es donde vamos recogiendo en el alumnado pues las experiencias, lo que ha ido viviendo. Incluso tenemos una serie de conectores gramaticales que nos pueden ayudar a lo que sería la redacción de ese diario de aprendizaje que lo pueden desarrollar perfectamente en un cuaderno. No hay necesidad de imprimir nada, ellos pueden hacer ese control de contar lo que serían sus propias experiencias de cómo ha ido desarrollándose la propia actividad. Esto a su vez nos sirve a nosotros también un poco de registro y de conocer que ellos cómo han visto la propia actividad y nos puede facilitar lo que sería la labor nuestra a la hora de hacer una evaluación de la propia actividad en sí. Y por último, una vez que hemos realizado toda esta parte del comenzamos, pasaríamos a la parte del después de, que en la propia actividad 2 tenemos aquí el después de, y en este después de es donde podemos encontrar una lista de cotejos donde nos sirve a nosotros pues lo mismo como forma de evaluación,
vamos a poder marcar aquí lo que estimemos oportuno en función de lo que veamos en el desarrollo de la propia actividad y una serie de actividades de ampliación que, bueno, aconsejamos para que podáis trabajar con ella, ver cómo se puede ver otros recursos, cómo trabajar de otra manera con la propia placa Makey Makey o con Scratch, ya que son programas que, bueno, que tienen, con la placa Makey se pueden hacer, vais a encontrar una serie de elementos muy curiosos para poder trabajar con ella y Scratch sí es cierto que es un programa de trabajo por bloque, de programación por bloque, que es muy extenso donde se puede hacer cosas pues súper curiosas. Pero para ello, bueno, pues se necesita bastante tiempo. Sí os pedimos que por favor que no dejéis esto para el último momento, que reviséis bastante bien sobre todo el apartado del antes de, porque el programa en sí de Scratch, aunque aquí nosotros facilitamos todo, porque simplemente con enlazar a la propia programación no tendríais que hacer nada, si no lo habéis visto nunca, requiere un tiempecillo para dedicarle al mismo. Pero seguro que el tiempo que le dediquéis va a ser satisfactorio y vais a ver que a los chavales les va a encantar la propia actividad. ¿Vale? Mm, ¿Qué tenemos que tener? Creo que ya os he contado el tema de cómo va el tema del registro, ¿vale? A ver, si os vuelvo otra vez a Scratch, ¿vale? Una cosita, si por cualquier circunstancia a la hora del registro os salieran eh, todas las cosas en inglés, porque sí que es cierto que es un programa que está en inglés, ¿vale? Aquí en el apartado este de Setting, si pinchamos, me sale el Language y seleccionamos Español España. De esa manera, todos los comandos ya se me pondrían en español o en castellano. Así evitamos que, bueno, sí es cierto que aunque este REA es para trabajar el inglés y la lengua castellana, pero con los chavales, pues puede que nos encontremos esa dificultad de que ellos no entiendan realmente lo que es cada uno y ya no solo los chavales, sino nosotros que muchas veces no somos ni especialistas en el idioma o en la lengua extranjera, con lo cual, bueno, pues aquí podemos traducir todo y lo tendríamos. Luego, una vez que mm, lo tengo a todo. En esta carpeta es donde se me guardan cualquier programación que yo haya realizado, ¿vale? Entonces, ahí, tanto esta misma que le he dado a reinventar, que me la guardaría para mí, como cualquier otra que yo genere, se me van a guardar todas esas actividades. Y sí, muy importante para los chavales decirles que una vez que finalicen su actividad, cierren su sesión, ya que vamos a trabajar con ordenadores. Esos ordenadores, pues mira, todos los centros tienen, ¿vale? Porque hay ordenadores de aula y si hay necesidad de solicitarlo a otros compañeros de otras aulas para un momento en concreto, pues lo solicitáis y trabajar con ellos. Es un trabajo que se puede hacer que se hace en grupos, con lo cual con que haya 4 o 5 niños por grupo como mucho, pues es suficiente, donde ellos se van a repartir la tarea. Mientras dentro de ese grupo, mientras dos, por ejemplo, pueden ir elaborando lo que sería el tapete con los conductos, os pongo aquí, veis, vamos a ver, en la actividad 2 en el comenzamos, ¿vale? En este tutorial, mira, os lo pongo aquí en grande, vais a ver que aquí me vas diciendo esta elaboración con los conductos, aunque yo os lo he enseñado con chincheta, aquí está muy bien explicado paso a paso todo ese trabajo, que esos conductos se pueden hacer con papel de aluminio, ¿vale? Y este es para reutilizar este tapete, donde vamos a utilizar aquí las diferentes imágenes, que ya se supone que las tenéis impresas de la primera actividad, con lo cual es un trabajo que ya está hecho y solo seleccionar las mismas. En un supuesto caso, como ya os he comentado, de querer trabajar, ¿veis? Este es el envase, ¿veis? Esta es que es lo que hablamos de lo del Actimel con el papel de aluminio, ¿vale? Y mientras sujetamos ese envase por la parte metálica que también tiene que tocar el aluminio, en la otra mano tenemos el cable de toma de tierra.
Este es el cable de toma de tierra, que es el que vamos a sujetar en una mano y en la otra mano cogemos el comprobante, que es el que vamos a apoyar en los diferentes apartados para obtener las respuestas. ¿Veis? Esta es la programación y simplemente pues vamos tocando a un lado y a otro. ¿Vale? Y estas serían, ¿veis? Con las imágenes que se trabaja. Creemos que con el vídeo tutorial se entiende perfectamente el funcionamiento de la misma y no habría pérdida de ningún tipo. De todos modos, cualquier duda, cualquier cosilla, pues sabéis que se puede hacer la podéis lanzar a través del canal del Telegram o poneros en contacto directamente con vuestro mentor de referencia, que seguro que os va a poder ayudar perfectamente en el desarrollo de la misma. Y ya, pues solo deciros que, bueno, que muchas gracias por estar aquí pendiente de la propia actividad. Sabemos que son unas horas de atención ya en la que nos cuesta, pero creemos que es importante que tengáis estas orientaciones de cómo se pueden realizar el desarrollo de la propia actividad y así pues que todo vaya adelante. Recordaros que el plazo de realización de la misma acaba el día 19, que sería el próximo lunes por la mañana, y es cuando tenéis que evidenciar las actividades. Las evidencias de la realización de las mismas se hacen a través del propio formulario que se ha enviado en el correo de bienvenida y todo se hace, vais rellenando, cumplimentando ese formulario y se adjunta una fotografía o un archivo donde se vea la realización de la misma. Como ese archivo que se puede adjuntar es uno en concreto, hay gente que dice, es que solo puedo subir una foto. Bien, la otra opción es hacer un pequeño collage con 2 o 3 fotografías, si queréis, y adjuntar ese archivo, porque lo que sí te permite es subir uno, pero se puede hacer en forma de collage. Y de esa manera, pues, se puede justificar o evidenciar de una manera más enriquecedora la realización de la misma. Y luego también, pues cuando me pide un poco que desarrolle, o sea, que cuente la experiencia, pues hombre, no es cuestión de que nos enrollemos mucho, pero sí que no seamos tampoco por otro lado tan escuetos como diciendo todo bien o todo ok, ¿vale? Entonces, simplemente queremos conocer vuestras impresiones de cómo ha ido la misma y creemos que es importante que vosotros manifestéis también esas sensaciones para una posible modificación o corrección de lo mismo y que todo esto pues vaya a mejor. Pues ya solo me queda deciros que muchas gracias por haber estado aquí. Eh, Animaros a continuar ahí trabajando con la actividad, con el REA. Creemos que son actividades muy motivadoras. A los chavales poco a poco vais a ver que esto le vaya enganchando. La actividad 1 ha sido desenchufada. Ahora ya empezamos a manipular con una serie de recursos que va a ser cada vez más motivador y creemos que esto puede ser bastante enriquecedor para todos. Pues muchas gracias y nos vamos viendo en las siguientes. Venga, hasta pronto.